En medio de una carrera contrarreloj se aprobó en el Senado y está a punto de volverse ley la famosísima polémica ley de financiamiento. ¿Qué fue lo que se aprobó? ¿Esto cómo afecta a los colombianos? Hemos invitado esta mañana aquí al Tablero Caracol al senador David Barguil, del Partido Conservador, para que nos explique finalmente qué fue lo que se aprobó. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Juan Diego. Lo prometido es deuda. Aquí vamos a estar poniendo la cara. Exactamente. Empecemos punto por punto. Lo que se aprobó, aumenta finalmente la tasa de renta para quien gane más de, bueno, son 33 millones, ¿no? Sí, no son 35, sino 33 millones, como se planteó en la ponencia original. Así queda. Así queda. Es decir, a partir de 33 aproximadamente, la tasa sube al 35%. Mensual. Mensuales. Tasa del 33, la tasa actual de 35, la tasa actual es de 33. Quien gana 65 millones, tasa de 37. Y quien gana más de 95 millones mensuales, tasa del 39. Es decir, los de más altos ingresos son los que van a pagar un poco más. Clase media y sectores populares no permitimos en el Congreso que se les cobrara un solo peso más, ni vía retefuente, ni vía renta, ni vía IVA. Precisamente esa es la siguiente pregunta. ¿Lo del IVA para la canasta familiar que se quería ampliar? No, finalmente no se incluye ningún nuevo producto de la canasta familiar, ningún producto básico con IVA adicional. Siempre pensamos, fue una cosa de todos los partidos, ¿no?, en defender a los sectores populares y a la clase media, sobre todo la clase media, porque el gobierno planteaba hacer una devolución a los sectores populares, pero entonces la clase media nadie se acuerda, nadie la defiende, como la clase media... Sí. En Noticias Caracol sí nos acordamos. Como no tiene voceros políticos muchas veces, pues son los que siempre terminan, como decimos en mi tierra, clavados. Allí los defendimos, pensamos en la clase media de Colombia. ¿Se agravan las pensiones? No, definitivamente no se permitió ninguna contribución ni impuesto adicional a las pensiones. Si usted cotiza en su etapa productiva, toda la vida, pensando en una pensión, recibe luego su pensión, ¿cómo le va a venir el Estado luego a decir, no, ahora usted va a tener que pagar un impuesto adicional cuando usted ya no está en etapa productiva? No le pueden cambiar la regla de juego. ¿Impuesto a las motos de menos de 200 centímetros cúbicos? No, pues eso sería golpear a los sectores populares, a esa familia que cuando recibe un ingreso adicional, el sueño es tener un vehículo y el primer vehículo es la motico. No le permitimos ese impuesto nuevo. ¿Otro impuesto a la venta de apartamentos? Sí, pero sí solamente aquellos que cuestan más de 918 millones de pesos. ¿De cuánto? De 918 para arriba, 2%, 2 puntos. Y le doy una noticia, eso se amplió. No solo apartamentos y viviendas, sino bienes inmuebles urbanos. Ahí entran bodegas, oficinas, lotes. Predios, también tienen que ser de más de 918 millones de pesos. Se protegió a los predios rurales con productividad agropecuaria, es decir, las fincas. Que estamos pensando es que el campo florezca. Sí, impuesto a las cervezas y gaseosas. Sí, el plurifásico, como bien lo decía, la cerveza y la gaseosa ya tiene IVA. Lo que se cambió fue la metodología, pasa de monofásico a plurifásico, que es que se aplica en toda la cadena. Hay una buena noticia. Había la preocupación de los tenderos, que es donde se vende la cerveza y la gaseosa. Sí, porque ellos dicen, nos vamos a ver afectados en la venta, vivimos de eso. No solo eso, recaudando eso, entregándoselo a la DIAN, eso va a ser un enredo. Quedaron protegidos por el régimen simple, que es un régimen que se aprueba para formalizar a muchos de esos pequeños negocios, óigame bien, con una tarifa única, preferencial, que incluye la renta, el IVA, el ICA, todos los impuestos en una tarifa mucho más pequeñita, con la idea de formalizar a muchos en Colombia, y allí quedarían incluidos pues las gaseosas y cerveza de los tenderos. Estos otros puntos son clave. Más impuestos a los banqueros, fue la pela que usted se dio. Bueno, sí. En esa sí me tiene que hacer allí. Sí, se la reconozco. Porque usted cuando se la dije aquí hace un par de semanas me dijo, no va a poder, no voy a echar cuento aquí. Y le dije, me invita si la logramos. Yo le quiero hacer el reconocimiento a todo el Congreso. Porque es que aquí en Colombia es fácil darle palo al Congreso. Sí. Pero déjeme preguntarle una cosa. Listo, le subieron el impuesto a los banqueros, ¿cierto? Sí. Válido, sí. ¿Eso no se lo van a terminar cobrando finalmente a uno cuando haga una transacción? Vea, lo digo con claridad y vuelvo a repetir, le doy las gracias a mis compañeros del Congreso de todos los partidos. Esto lo votó desde Petro hasta Álvaro Uribe, pasando por las bancadas de los distintos partidos. Se atrevieron, se pusieron los pantalones, no se dejaron asustar de esos poderosos. Y yo lo he dicho, Juan Diego, yo no le tengo nada en contra de los bancos. La banca cumple un papel fundamental, capta el ahorro, el suyo, el de la gente, el de las empresas, el del Estado, y lo vuelve a colocar en el mercado a través del crédito para que usted compre vivienda, pague la educación de los hijos, monte un negocio. Pero hombre, cuando a la banca, como fue la banca colombiana el año pasado, mucha plata. Pues, oiga, se cuadruplicaron
La banca creció 4 veces por encima del resto de la economía. Sí. Pero entonces eso les está yendo bien. Y yo aprendí en economía que cuando hay un sector que le va bien, pues uno le cobra un poquito más. Eso fue lo que hicimos. 4 Pero respóndame puntos. la pregunta. Ya le ¿No respondo. se lo van a transferir al Ya le respondo. al usuario? No. ¿Y por qué no se lo van a transferir? Porque es que aquí estos 4 puntos se van es sobre las utilidades, sobre el ejercicio final, no sobre el tráfico ordinario de las transacciones, de los movimientos financieros, es sobre la utilidad. Y le doy otra razón para pensar que no se lo trasladan. El año pasado la banca pagó el 40 de tasa. Este año ya pagó el 37. Lo que sucede es que en virtud de la ley de financiamiento, recuérdelo, vamos a bajarle el impuesto a las empresas. al A 34, todas. ¿no? Terminará en 30. 30. Hombre, pero era infame que a los bancos que ganaron tanto le pasara del 40 al 30, cuando a colombianos en persona natural que ganan 33 millones van a pagar el 35, o el que gana 65 va a pagar el 37. Pero eso solo se lo ganan los senadores. Bueno, hay unos cuantos presentadores de televisión que también. No tenemos sueldo de No, congresista. nos metimos nosotros, porque había que dar ejemplo. Por eso fue que se bajó a 33. Los que ganan 95 van a pagar el 39. Nosotros no le podíamos decir a Colombia que a los banqueros que se ganaron 13 billones, que crecieron 4 veces por encima de la economía, le iba a bajar el 30. Ellos van a quedar con la tasa de este año, 37, porque como el año que viene baja a 33 y luego hasta llegar a 30, a ellos no le bajará a 33, sino que tendrán la sobretasa de 4 puntos, van a pagar la misma tasa de renta este año, por eso no hay ninguna razón para pensar que se lo van a trasladar al usuario. Ojalá, y óigame, ojalá. no nos vamos a quedar quietos. Del otro lado, seguimos con las leyes que hemos presentado. Yo llevo 5 aprobadas y 3 en trámite para bajar tarifas, tasas de interés, para que no nos metan por el otro lado mayores tarifas que nos lleguen en el bolsillo. Tenemos más participación, por supuesto, de nuestros televidentes. Apretón al bolsillo. Entre más impuestos, menos posibilidades de conseguir trabajo. Las empresas buscarán la forma de seguir a flote a costa de sus empleados, pues despedirán personal. ¿Opina Va a este pasar televidente? lo contrario. Y esta es una buena noticia. Yo lo acompañé. Óigame bien. Esta, creo yo, es la ley de financiamiento más importante para impulsar los sectores productivos de este país. Así que eso que dice el oyente no va a pasar, el televidente Dicen no va a que pasar. esto es un Frankenstein, que No, esto no. terminó desfigurando Es que lo que va a pasar es lo contrario frente a las empresas, porque le bajamos la carga. El año pasado pagaron 40 de renta, ahora pagarán 30. Van a poder descontar el IVA de los bienes de capital, van a poder descontar el ICA. Y óigame la buena noticia, acabamos de manera progresiva la renta presuntiva. ¿A quién le golpeaba eso? A los pequeños empresarios, al emprendedor que de pronto el primer año daba pérdidas, el segundo año daba pérdidas, pero tenía que pagarle a la DIAN una renta presuntiva. Ya no va a tener que pagarle. ¿Esto qué va a generar? Más empleo formal y yo no tengo duda, crecimiento económico para que la economía del país crezca, avance y se genere más impuestos. Sí, impuesto al patrimonio de más de 5.000 millones. Sí, a partir de 5.000 bajó la tasa del 1,5 que estaba inicialmente al 1% también temporal por 3 años. Esto ya lo mencionó usted, que baja el impuesto de renta del 40 al 30%. Así es. Impuesto a los dividendos del 15%. Sí, señor, esto es para los que son socios de las empresas, para quienes obviamente compran acciones, quienes se ganan más de 10.200.000 pesos en dividendos pagarán 15%. Y en remesas, es decir, cuando los inversionistas sacan la platica del país y se la vuelven a llevar a su país de origen, 7.5% de impuestos. ¿Algún otro punto clave que valga la pena destacar de lo que se aprobó? Sí, yo creería que es importante mencionar el impulso a unos sectores. Economía naranja va a tener dientes. Los que en economía naranja, los emprendedores digitales, los emprendedores culturales, artísticos, tendrán una exención de 5 años en rentas, invierten en 3 años 150 millones de pesos y generan 3 empleos. Sector agropecuario, también un incentivo en renta para inversiones en el campo que incluye a los pequeños. Se pueden asociar en cooperativas para que asociados tengan el beneficio. Y turismo, vuelve el incentivo de hoteles y se genera incentivo para construir muelles, parques temáticos y proyectos agroturísticos y ecoturísticos. 259 billones de pesos es el presupuesto para este 2019. De los 14 billones que faltan o faltaban, ¿cuánto finalmente se van a recaudar con esta? Alrededor de unos 8, porque ahí la banca va a contribuir el año que viene con alrededor de 700.000 millones gracias a la sobretasa que aprobamos anoche. ¿Qué pasa con los 6 billones que faltan? Bueno, el gobierno tiene que congelar en 6 billones de pesos algunos rubros del presupuesto, pero yo voy a insistir el próximo año que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, y Colombia aprobó una ley para decirle al gobierno hasta dónde se puede endeudar. Esa ley contempla
que se puede ampliar el margen de endeudamiento por un año o por dos sin comprometer las metas finales. Sí. Yo voy a solicitar eso formalmente para que nos permitan un poquito más de deuda que, hombre, nos impida tener que congelar todos esos 6 billones que afecta a algunos sectores. Veamos más participación de nuestros televidentes. Ricardo Pulido dice, y a los independientes, ¿qué nos toca pagar tanto? ¿Nos van a caer más? Don Ricardo, usted recuerda que hubo una denuncia de que por una redacción ambigua terminaban... Eso se cayó. No hay cambio. Quien hoy no paga IVA por su contrato, por sus ingresos como independiente, quien está en el régimen simple, se mantiene como en la actualidad. Y aprobamos otra cosa anoche con la senadora Angélica Lozano. Sucedía algo. Quien cumplía la posibilidad de no pagar IVA, porque estaba en régimen simple, pero empezó a ganar más el otro año y pasó y ya le toca facturar y le cobraban el IVA, estaba sucediendo algo. Cuando esa persona se devolvía, es decir, le bajaban los ingresos, ya quedaba facturando. Y duraba 3 años facturando por obligación con la DIAN. Decidimos que inmediatamente usted se le bajen los ingresos y quede en régimen simple de nuevo, no tiene que facturar y es automático que sale de la DIAN en la obligación de tener que hacer. Senador, se han aprobado 15 reformas tributarias más o menos desde los 90 hasta la fecha. ¿Se van a aprobar más de aquí en adelante? ¿Esta ya es la última? Mire, ¿Hasta cuándo nos van a seguir diciendo que viene una nueva reforma? Pues déjeme hablarle con el deseo. Yo espero que no, yo espero que esta reforma, como le acabé de decir, que impulsa a los sectores productivos, que impulsa el empleo formal, que impulsa el crecimiento económico. Mire, la mejor reforma tributaria, ¿sabe cuál es? Que crezca la economía. Porque si crece la economía significa que hay más empresas, que los sectores crecieron, dieron más utilidades, y ¿eso qué significa? Más impuestos, más plática en la DIAN. Sí. Entonces, yo creo que eso nos puede permitir que no se requiera una nueva reforma pronto, pero yo doy un mensaje desde aquí, desde Caracol. Usted que ha dicho que aquí se defiende la clase media. A este tema de lo que se aprobó en la ley de financiamiento anoche le falta una patica. Si ya le bajamos la carga tributaria a los sectores productivos, a las empresas, en la discusión de salario mínimo, la forma de poner a crecer la también es metiéndole más plática al bolsillo a los trabajadores. Tiene que dar un aumento real por encima de la inflación. Nada de pegar el aumento a la inflación. Sí, porque eso finalmente termina descongelando. Que si tú pegas el aumento a la inflación, lo que le estás diciendo al trabajador es que usted el otro año va a poder comprar lo mismo. Exacto. Tiene la capacidad para comprar lo mismo que compró el año anterior. No, vamos a aumentar muy por encima de la inflación. Yo he hablado de un 7%. ¿Por qué? Porque si usted le mete más plata al bolsillo a la gente, la gente va a consumir más, va a comprar más, va a pagar más servicios y eso también va a impulsar el crecimiento de la economía. Sí. Así que ese es un llamado al gobierno, a los empresarios, para que seamos solidarios en esa discusión del salario mínimo. Esto ya quedó así finalmente. ¿Qué le falta en el Congreso para que sea ley ya? Bueno, que la Cámara de Representantes el día de hoy lo apruebe. De esa manera. Eso prácticamente es un hecho. Pues es el día de hoy. Yo conozco a mis compañeros de la Cámara. Yo sé que ellos también van a cuidar, hombre, que allí no entren. No hay micos, no hay posibilidades. Que no entren micos, que no se golpea la clase media, los sectores populares, que no haya IVA adicional. Yo sé que mis compañeros de la Cámara, que vienen de las regiones, van a estar cuidando el bolsillo de los colombianos para que podamos darle la noticia esta noche al país de que se aprueba la ley sin golpear el bolsillo de los que menos ganan, sino de los que más ingresos tienen. La Cámara prácticamente tiene que acoger el texto. Bueno, esperaremos a ver qué decisión toman el día de hoy. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos, echar lápiz, aclarar tantas cosas, finalmente con esta polémica ley de financiamiento.